en Educación de la Fundación Universitaria Los Libertadores. El presente estudio se titula La formulación de hipótesis mediada por inteligencia artificial en los estudiantes de grado cuarto del Colegio en Bogotá. La línea de investigación es Educación, Cultura y Transformación. El problema de investigación. Se evidencia en los estudiantes de cuarto las dificultades para desarrollar las respuestas con respecto a la explicación de los fenómenos que se hallan en la naturaleza. Esto es relevante porque en la formulación de hipótesis es fundamental para el pensamiento científico y por ello surge la necesidad de implementar una estrategia innovadora para que se pueda aplicar la inteligencia artificial y permita fortalecer estos procesos. En el contexto se desarrolla en el Colegio San Benito Abad, en la localidad de Tunjuelito, en el barrio de su mismo nombre. ¿Qué situación se evidencia? La que habíamos dicho anteriormente, la poca explicación de los fenómenos naturales y la poca facilidad para poder dar argumentación. Por ello, se ve la necesidad de aplicar una estrategia innovadora en el aula. De ahí surge la pregunta del estudio. ¿Cómo se caracteriza la formulación de hipótesis en estudiantes de grado cuarto durante la implementación de una estrategia mediada por la inteligencia artificial? Esto nos conllevó a generar un objetivo general que es caracterizar la formulación de hipótesis mediante una estrategia mediada por la inteligencia artificial en los estudiantes de cuarto. Y se desprenden tres objetivos específicos. El primero es diagnosticar el nivel inicial de desempeño en la formulación de hipótesis de estos estudiantes. La segunda es diseñar una estrategia didáctica mediada por la inteligencia artificial e implementarla. ¿Para qué? Para fortalecer la hipótesis en los estudiantes. Y como tercer y último objetivo específico es caracterizar qué transformación se evidenció tras aplicar esa estrategia pedagógica. ¿Qué alcances? Este estudio está delimitado porque solamente se debe realizar con los estudiantes de cuartos en el área de ciencias naturales en el Colegio San Benito. Se contempla el uso de herramientas digitales como Canva, Láser y Canva en el diseño y la implementación de esa estrategia pedagógica que medie con la inteligencia artificial para poder desarrollar la habilidad de realizar hipótesis científicas. Para ello, entonces, dentro del proceso investigativo se va a hacer un diagnóstico inicial, pero también se va a hacer al final una evaluación de cierre para hacer una contrastación y ver si la estrategia se evidencia una mejora en esta habilidad. Marco conceptual. La investigación se organizó en categorías y subcategorías. Dentro de las categorías, la principal y la central es la formulación de hipótesis. Y esta articula la inteligencia artificial como estrategia didáctica y complementa la mediación docente, la motivación y el desarrollo cognitivo del estudiante. Hay otras subcategorías que desarrollan estas primarias. Tenemos algunos referentes teóricos que tienen que ver con estas categorías, con la inteligencia artificial, con la indagación científica, con la formulación de hipótesis, con el constructivismo y con la estrategia didáctica. Autores como Lukin, que aborda la inteligencia artificial en la educación, Piaget y Brumer, que aportan al aprendizaje y la indagación, y el Ministerio de Educación Nacional, que aporta las estrategias didácticas. Así nos permite desarrollar el pensamiento científico en el aula y especialmente en la formulación de hipótesis. En el estado del arte encontramos que al analizar las diferentes investigaciones en el ámbito internacional, nos dimos cuenta que particularmente establecían las estrategias didácticas para el fortalecimiento de la indagación científica en la educación básica primaria y aborda estas categorías precisamente. Dentro de los antecedentes nacionales, vemos que la inteligencia artificial últimamente se ha tomado como eje central para desarrollar diferentes habilidades, no solamente las científicas, sino habilidades de desarrollo de pensamiento. Pero nosotros buscábamos específicamente en el área de ciencias naturales esas investigaciones que evidenciaron que se enfatizaba el fortalecimiento del pensamiento científico. Dentro de los antecedentes locales, diversos estudios abordaron el fortalecimiento de las competencias científicas. Y en esas estaban la mediación de Medina, Valencia y Quiroga Lugo, que toman a la inteligencia artificial para favorecer la motivación y la personalización del aprendizaje. Asimismo, Uribe y Bedoya destacan el aprendizaje basado en problemas como una estrategia que fortalece la formulación de hipótesis, mientras que Valencia demuestra desde un enfoque cuantitativo las mejoras significativas de esta competencia. Por otra parte, Beltrán y Escobar, con Suárez y Ortega, resaltan la importancia de la investigación escolar y la experimentación para el desarrollo de la indagación científica. Sin embargo, se identifica que aunque existen avances en las estrategias didácticas, todavía está limitado el abordaje en la formulación de hipótesis, que va muy correlacionado con el desarrollo de pensamiento de los estudiantes del grado cuarto. ¿Qué metodología utilizamos en la investigación?
Se desarrolló un enfoque cualitativo con orientación interpretativa que busca comprender cómo los estudiantes construyen la hipótesis y cómo transforman sus procesos de aprendizaje mediante la implementación de las estrategias didácticas que utilicen la inteligencia artificial. El método o diseño es descriptivo interpretativo. El estudio tiene un alcance descriptivo, como le dije, ya que busca caracterizar cómo se desarrolla la formulación de la hipótesis en los estudiantes y comprender la transformación que se genera a partir de la implementación de las estrategias mediadas por la inteligencia artificial. En la investigación se desarrolló bajo el método investigación-acción. Está estructurado en dos ciclos. Un primer ciclo, el diagnóstico, y otro, diseño e implementación. Pero cada uno de esos ciclos tiene unas fases de investigación. Y esas fases de investigación están dadas por la planificación, la acción, la observación, la reflexión, permitiendo analizar y transformar la práctica pedagógica y la caracterización, la formulación de hipótesis en los estudiantes. Este estudio abarca un diagnóstico inicial, el diseño y la implementación de la estrategia, así como el análisis de transformaciones observadas durante su desarrollo, con el fin de caracterizar la formulación de la hipótesis, la autonomía, el pensamiento crítico y la participación activa que se manifiestan en el aula en el área específica de las ciencias naturales. ¿Qué instrumentos o técnicas utilizamos para la recolección de información? Estos instrumentos fueron diseñados en función de los objetivos y de las categorías de la investigación, definiendo criterios para analizar la formulación de hipótesis. Se utilizaron la evaluación diagnóstica, la lista de chequeo, el diario de campo, el análisis de producciones, permitiendo recoger información en las fases de observación y reflexión dentro del proceso de investigación-acción. Este proceso complementa con la validación de los instrumentos mediante un juicio de expertos, lo que garantiza su pertinencia y la coherencia en el estudio. Aquí vemos la evaluación diagnóstica, que fue la inicial, y la valoración final, la cual nos van a permitir, mirando otros instrumentos, realizar una triangulación al final del estudio para poder observar la transformación que se realiza en la elaboración de la hipótesis en los estudiantes de cuarto. Para ello, realizamos unas guías didácticas, que son las que contienen las estrategias que están mediadas por la inteligencia artificial para fortalecer la formulación de hipótesis, el pensamiento crítico, la participación y la autonomía en los estudiantes. Luego seguimos con la lista de chequeo, observación del proceso de formulación de hipótesis. Cuando se realizan las guías didácticas, esta lista de chequeo nos va a permitir registrar de forma sistemática y organizada esa implementación y esas transformaciones que se dan paso a paso en cada una de las intervenciones que se hacen con estas estrategias pedagógicas, y también definir las categorías de estudio que hemos presentado. En el registro de diario de campo y rúbrica de evaluación de los formularios de la formulación de la hipótesis, esto nos van a poder potencializar la rúbrica que nos va a permitir evaluar el nivel de desempeño de la formulación, considerando que estos instrumentos son claros y son argumentativos para evidenciar y evaluar el nivel de desempeño de los estudiantes y así facilitar el análisis de las transformaciones que se dan en la formulación de la hipótesis. La población que corresponde a este estudio son los estudiantes de cuarto de primaria de la sede A del Colegio San Benito Abad. Son 26. Se seleccionó un solo curso intencionalmente para poder contrastar y evidenciar los avances que se tienen con respecto al inicio del proceso de investigación. Pero esto no se podía empezar a implementar si no tenemos el consentimiento informado de los padres de familia o acudientes. Este fue autorizado por la institución mediante el gobierno escolar y su ente, el consejo directivo, el 12 de febrero del presente año. Con todos estos elementos visualizados a través del proceso de investigación, acción, realizamos la triangulación. ¿Para qué? Para que a través de toda la información obtenida por los diferentes instrumentos, momentos y mirando las diferentes categorías de la investigación, podamos analizar de forma integral las transformaciones que se evidenciaron en la formulación de hipótesis de los estudiantes de cuarto de primaria. En conclusión, este estudio permite comprender cómo el uso de la inteligencia artificial puede fortalecer la formulación de hipótesis y el pensamiento científico en los estudiantes. Además, aporta a la transformación de las prácticas pedagógicas en coherencia con las necesidades educativas actuales. Muchas gracias.